Que viva la anarquía. Viva la anarquía. Desde niño comprendí, siempre fui así, siempre tuve el hockey esquina ahí dentro mío. Dios me quiso pero me cayó mal desde el principio. Me intentaron educar como un puto tipo fino pero no saludar con respeto al profesor me da asco. Faca autoridad, rap de hardcore impacto con mi mal vocabulario. No ser abogado para tener un buen salario. Domesticación, prefiero autogestión. Tu puto control, rock and roll el descontrol. Vos muérete y métete a estudiar en una cárcel. Y si se aburren bailen y bailen cobardes. Sigan viviendo su mentira. En el fondo lo sabemos, una estafa la maldita vida que te ofrecen estos burgueses. Juegan, prostituyen mentes débiles. La educación se basa en la figura de poder. Un profe que te dice lo que no se debe hacer. Nunca pude respetar tu forma de interpretar. La forma en que se educa es la puta autoridad. Economía desigual, educación de clase. Hacen enlaces con acciones que no nacen de tu deseo más interno, antisubalterno. El esquema de obediencia no tardaron en meternos en nuestras mentes. Deformaron los cerebros, unos cuantos para ser ricos, los demás para ser obreros. ¿Qué chuchas esa mierda de la puta educación? A nosotros nos parece otra forma de control. Quieren que todos sean uniformes y se casen. El mismo pensamiento dividido por la clase. Algo como se suena al lujo de control social. Esto es el colegio y la crianza familiar. Esta educación es pura sumisión. La familia y el colegio mecanismos de control. Este cotidiano de tu puto aburrimiento. Ser funcionales manteniendo sus cimientos. Tu moral establecida de lo bueno y lo malo. Son pa' que no acabe tu sistema autoritario. Ni cagando estatal, ni tampoco privada. Así que hay educación, tiene que ser libertaria. Ni siquiera me trataban por mi nombre. A la puta inspectoría por desorden. Sucia la cotona y la camisa afuera. Llegaba el hondo como de una guerra a la casa. No hacía las tareas, la guitarra era mi primera dama. Nunca bueno para las matemáticas. Cachaste la temática. A tu educación le taché la maldita suástica. Me defino como una marmota loca. Buena para la mota, bueno para rascar sus bolas. Se divierte haciendo música en la zona. Roll y roll, las mejores notas se controlan sin estudiar la cosa. Mi actitud es fea para la sociedad. Para mí la sociedad una eterna fealdad. De anarquía, mi sueño en vida. Nos vienen a golpear los de policía. Te enseñan a competir, lucha por no repetir. La competencia sana se trata de mentir. Ante la autoridad los cabros son compañeros. Pero en el recreo la choreza es lo primero. Eso es lo que provoca la sociedad está loca. Educación autoritaria, conducta que te coloca aburrido y condenado todo el día a estar sentado escuchando y aprendiendo cómo ser un adaptado. Pero con muchos cabros nos fuimos cuestionando. El capitalismo educa utilizando al Estado. No cuestiones, no analices, solo tienes que aprender. Así es como te educan en base al puto poder. Yo desde adolescente siempre tuve presente que el colegio ocultaba lo que de verdad se siente. Por cuestionar tu orden me mandaste a inspectoría y te dije chupa el pico y que viva la anarquía. Esta educación es pura sumisión. La familia y el colegio mecanismos de control. Este cotidiano de tu puto aburrimiento. Seres funcionales manteniendo sus cimientos. Tu moral establecida de lo bueno y lo malo. Son pa' que no acabe tu sistema autoritario. Ni cagando estatal, ni tampoco privada. Así que hay educación, tiene que ser libertaria. Joselito, usted ha sido llamado a la oficina del director para comunicarle que ya tiene 14 páginas de anotaciones negativas. Su permanencia en este establecimiento educacional está más débil que nunca. Las razones son varias, según notificado por sus profesores. Usted no respeta su autoridad, cuestiona recurrentemente la materia de las clases. Además está continuamente escupiendo y rayando las paredes del patio y la sala con una extraña letra A. Hola a todos, a todas, a todes. Damos la bienvenida a este podcast llamado ¿Qué es una intervención educativa? ¿Qué es una intervención pedagógica? Acabamos de escuchar a la banda chilena de rap llamada Marmotas en el Bar, con su rola Esto es el colegio y la crianza familiar. Canción que nos ha acompañado de intro a lo largo de todas estas lecciones en los videos. Un saludote, un aguante a esos compañeros allá en Chile. Síganse rifando con esas rolitas. Pues bueno, en esta ocasión decidimos utilizar el formato de podcast como herramienta pedagógica para darle un poco al giro a las actividades que veníamos realizando durante este curso. Para poder cambiar, que ya no fuese tanto lectura, sí discusión, sí problematización, pero a partir de un podcast, ¿no? Otra herramienta que puede ser utilizada como un recurso pedagógico. Así que por medio de este formato vamos a analizar algunos de los aspectos del artículo de José Manuel Turiñán, de su texto llamado
intervención educativa, intervención pedagógica y educación, la mirada pedagógica. Para poder clarificar y conceptualizar qué es una intervención educativa, qué es una intervención pedagógica, con miras a alcanzar el objetivo de este curso, que vale la pena recordarlo para seguir esta consecuencia en torno a este proceso, ¿no? Que es que se construyan intervenciones educativas y pedagógicas desde la mirada anarquista. Mirada que hemos venido dialogando a lo largo de las sesiones pasadas, que ya cada una ha ido formando su propia concepción, y si no es así, esperamos que esté en construcción, que vaya emergiendo, y que si tienen sus dudas las compartan y entre todas intentemos dar respuesta a estas dudas, ya que recordemos que el aprendizaje es un proceso sí individual, pero determinado por condiciones, más bien condicionado por aspectos colectivos, y por tanto el conocimiento es una construcción de todas las personas participantes en el curso. Pues bueno, antes de pasar al análisis de la lectura, que por cierto vamos a dejarles el link para que la descarguen si ustedes quieren leerla con más calma o ya están hartas de escucharme, de que han sido 6 videos, o simplemente para completar el análisis. En la sección de recursos ahí, ya saben, dejaremos el link en formato PDF para que la revisen con más calma y le echen una mirada, ¿no? Pues antes de pasar ya a prepararnos para analizar la lectura, les dejamos con una rolita más. Esta canción es de la banda mítica de Skatalites, que creo que no necesita presentación. La canción se llama Freedom Sounds, Sonidos de la Libertad, que esta canción se cuenta que después de que Jamaica se independizó del Reino Unido, por allá de 1962, esta canción sonaba en todos los sound systems, ya que a partir de este ritmo, a la banda de aquel país la hacía sentirse libre. Es una rola muy chida, es Perry Slata. Quien no la conozca, pues dense el tiempo de escuchar esta bandísima mítica del ska de Jamaica, The Skatalites, Freedom Sounds. Freedom Sound.
Pues bueno, mi gente, regresamos después de haber escuchado esa rolota de esa bandísima, una de mis preferidas, para ya empezar con este análisis de la lectura. Que antes de, digamos, de pasar ya a entrar en materia, quisiera hacer algunas acotaciones. La lectura se llama intervención educativa, intervención pedagógica y educación, una mirada pedagógica, de José Miguel Turiñán, de la Universidad de Complutense, no, de Santiago de Compostela, perdón. Las acotaciones son las siguientes. Como muchas de nosotros, de nosotras sabemos, los académicos tienen cierto posicionamiento, cierto lenguaje, que tiene cierta intencionalidad con respecto a cómo se está analizando, por más que se asuman de objetivos de científicos. Sabemos el discurso que trae este posicionamiento epistemológico, ¿no? Responde a ciertas condiciones. Así que una de las acotaciones es agarrar con pinzas de cuidado, de lectura crítica, este texto, ya que utiliza cierto lenguaje que pareciera hacer una separación entre quienes saben, las y los especialistas, y quien no. Claro que dentro del panorama anarquista existen estas diferencias asimétricas, pero que no se vuelven relaciones asimétricas políticas, ¿no? Diferencias que por condiciones de vida unos poseen más conocimiento en ciertas áreas. La cuestión es aquí cuando se vuelve esta condición una relación asimétrica política que desborda en el poder político, en el mando de obediencia, ¿no? Pero bueno, haciendo esta acotación que no solo es propia de un texto académico, sino hasta de un texto libertario, ahí siempre hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Siempre no caer en la cuestión dogmática, sino una lectura crítica de los textos, que eso enriquece en gran medida. Y por otro, que es vista desde, que va muy de la mano, vista desde la concepción meramente institucional, formal, de las instituciones y de una lógica concreta de entendimiento de la educación. Una vez hechas estas acotaciones, pues entremos en materia. Esta lectura, esta presentación comienza con una definición, ¿no?, de lleno para saber qué es una intervención educativa. El autor nos menciona que una intervención educativa es la acción intencional para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando. Y esto traducido, ¿qué quiere decir? Una intervención educativa es algo que hacemos de manera intencional, o sea, con conciencia de por qué lo estamos haciendo, para la realización de para la obtención de ciertos objetivos que ayuden al desarrollo integral en esta definición. Por tanto, la intervención educativa tiene que tener un final, él lo menciona, tiene un carácter teleológico, un sujeto agente, que en este caso son sujetos, dejémoslo en sujetos, en personas, en comunidad, existe un lenguaje para comunicarse y tiene una planeación para lograr una meta. Entonces, en síntesis, este autor nos menciona que una intervención educativa son una serie de acciones o de acción con una finalidad muy precisa, un objetivo al cual pretendemos llegar por medio de una planificación de sucesos con una intencionalidad para cumplir esa meta a partir de un lenguaje de la comunicación. Y que esta intervención educativa se puede realizar en dos grandes sentidos, como procesos de autoeducación y como procesos de heteroeducación.
¿Esto qué quiere decir? Que puede darse a partir de una cuestión meramente individual o colectiva o combinada, y que puede darse en 3 distintos escenarios. Dentro del lenguaje pedagógico gremial se utiliza para clasificar la educación formal, que es meramente una educación dada por las instituciones del Estado, por las instituciones o organizaciones económicas privadas, con sus respectivos planes y programas de estudios, digamos, todo en lo que nuestros países respectivos conocemos, en el caso mexicano como la Secretaría de Educación Pública, o en el caso chileno el Ministerio de Educación, etcétera, ¿no? O sea, la cuestión meramente formal. Las no formales, que se dan también por parte de instituciones, ¿no? Pero no meramente encargados oficialmente de la educación, como podrían ser como las casas de cultura, como los programas de tele, los programas de radio, que si tienen ciertos programas, ¿no? Ciertos. Acá en México podría ser el Canal 11 o el Canal 22, que son programas culturales, que digamos no están dentro de la currícula oficial de las instituciones formales, ¿no? Del sistema educativo, pero que sí tienen toda una planeación, una intencionalidad, pero está fuera de ese, digamos, de ese sistema educativo, y que también existen acciones educativas que pueden desarrollarse desde la lógica no formal, o las informales, las que se dan en la cotidianidad, ¿no? En el transporte público, las plazas públicas, la interacción social que se da en el día a día, que digamos en estricto sentido no está planeado, pero sí está condicionado por formas de vida que estamos planeando. Así pues, en esta primera aproximación vamos a poder entender como una intervención educativa como aquel plan estructurado a partir de ciertos pasos, ciertas acciones intencionadas que asumen una conciencia con respecto a un fin para lograr, o que pretendemos lograr, y que puede darse a partir de procesos individuales, colectivos, mixtos, y que pueden darse en todo el andamiaje cultural, ya sea lo formal, lo no formal o lo informal. Desde la cuestión, pues digamos, anarquista en educación no hacemos como tanta separación, hablamos de la educación institucional y de la educación no institucional. Entonces, en ese sentido, una intervención educativa desde la concepción anarquista sería un plan de acción en el terreno educativo con ciertos objetivos, con ciertas acciones, procedimientos, con cierto lenguaje que se construye para llegar a de estos determinados fines, ¿no? Que en este caso sería la anarquía, y bajo los principios que ya con Silvio Gallo o Francisco Cubas Nova analizamos, que básicamente es el antiautoritarismo, las relaciones horizontales dentro del proceso educativo, que implica toda una visión, una reflexión más amplia, no solo de lo meramente educativo, sino de lo meramente económico y político, sociocultural. El otro aspecto es la cuestión integral, no solamente darle valor a las cuestiones intelectuales, sino a las manuales, a las cuestiones físicas, a las cuestiones emocionales, artísticas, para el desarrollo integral de las personas, y que trae consigo esto, pues, no solo la formación humana, sino evita la división del trabajo, la autogestión pedagógica, que pues aquí todas las intervenciones educativas deben de ser autogestionadas, es decir, que las personas o el grupo de personas se encarguen de organizar en tanto recursos, en tanto que acción, en tanto que horarios, en tanto etcétera, toda la autoorganización que permita esta intervención educativa. Entonces este podría ser el primer acercamiento al concepto de intervención educativa.
acciones organizadas con un fin claro para lograr el desarrollo educativo, la formación humana en tanto a estos principios. Eso en estricto sentido lo podríamos denominar como acción educativa, intervención educativa, que vale la pena que nos documentemos y que consultemos más fuentes, porque esto resulta algo más complejo. Este es un pequeño acercamiento. Pues bueno, hacemos un pequeño corte, les dejamos con la siguiente rola de otra bandota, Sin Dios, una banda española de anarcopunk, de hardcore, llamada Sistema de Enseñanza, crítica contundente al sistema de enseñanza, al colegio, que dentro de la letra expresa un poco del funcionamiento de estos colegios y la solución que estos compañeros proponen en sentido literal y en sentido figurado. Espero y les lata la canción Sin Dios, colegios, salud y libertad. Continuamos. Regresamos aquí a este podcast que intenta hacer un acercamiento, hacer un anclaje conceptual con respecto a qué es una intervención pedagógica, qué es una intervención educativa, con miras a desarrollar nuestras intervenciones desde la concepción anarquista que respondan a problemáticas dentro de nuestra cotidianidad. Pues bueno, ahora es el tiempo de conceptualizar qué es una intervención pedagógica. Siguiendo al autor Turiñán, la intervención pedagógica es la acción intencional que desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar con, por y para el educando, los fines y los medios que justifican con su fundamento el conocimiento de la educación y su funcionamiento del sistema educativo. Aquí una definición un poco ambigua, un poco compleja, que es, como ya lo vine mencionando, ¿no?, desde la concepción meramente institucional del sistema educativo, pero digamos, vamos a traducir, hacer el análisis desde la concepción libertaria propia, que también es importante que ustedes puedan revisar la lectura y se claven más a fondo. Entonces, también la intervención pedagógica la podemos definir como una acción intencional que se va a desarrollar a partir de estudiar
qué es lo que queremos con respecto a la educación, con, por y para los fines. Por tanto, la intervención pedagógica va más allá de una intervención educativa, ya que esto implica, en primer momento, una reflexión con respecto al qué y el por qué de la educación. ¿Para qué vamos a hacer esta intervención? Sumado a una serie de conocimientos, de habilidades pedagógicas para que se cumpla este objetivo, este quehacer dentro de la educación. Así pues, la intervención pedagógica se puede decir que es un proceso que el autor lo esquematiza de la siguiente manera. La A, que podríamos traducirlo como el agente educador, hace X, lo que el conocimiento de la educación explica y justifica, para conseguir el resultado R, que B afectúa las conductas Y explicitadas en la intervención pedagógica de A y el alcance y el objetivo de Z. Clarifiquemos un poco más esta concepción. Una persona, un grupo, que digamos es la letra A, hace una acción, cualquier acción, planeada, justificada, con sus objetivos, pero desde un análisis reflexivo. O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que voy a hacer con respecto a una actividad humana? Para conseguir R. Que este grupo responde a cierta problemática y que cierto proceso, ciertos acontecimientos que podría ser la letra Y, en interacción entre la justificación y el proceso a conseguir para alcanzar el objetivo. Tenemos un grupo, un agente educador, agentes educadores, que es la letra A, que reflexiona y justifica sus acciones a partir de un análisis reflexivo de la educación, que hace X, planea, desarrolla para conseguir un resultado. Que los agentes educadores efectúan y desarrollan o ponen en marcha esos planes para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, así se puede decir que se puede definir la intervención pedagógica. Que para quedar un poco más clara, la intervención pedagógica es el estudio de los aspectos que influyen en la educación para darle un fundamento a mis acciones. Es el por qué y para qué de lo que voy a hacer para alcanzar cierto fin. Entonces, como lo dice el autor, una intervención educativa y una intervención pedagógica no se pueden relacionar o no necesariamente están relacionadas. Aunque toda intervención educativa, en toda hay un componente pedagógico. Y en un componente pedagógico se estudia o se hace una intervención educativa. En pocas palabras, dentro de una intervención educativa, no necesariamente hay una intervención pedagógica, ya que se puede hacer una acción, como por ejemplo, estar leyendo un libro, ver cierto programa de televisión, estar condicionados por el espacio-tiempo geográfico de mi barrio, etcétera, pero que no tienen una reflexión profunda
del por qué estoy haciendo con respecto a un plan para alcanzar un objetivo. He aquí la diferencia, que la intervención pedagógica se reflexiona profundamente, ya en un caso, digamos, más ideal, se desarrolla desde una filosofía de la educación, es decir, desde una antropología educativa. ¿Qué tipo de persona, para qué sociedad y para qué mundo voy a planear mi intervención pedagógica, que supone una intervención educativa, más no aún una intervención educativa siempre supone una intervención pedagógica, que sería lo meramente necesario, lo meramente ideal, ¿no? O un ejemplo de esto dentro del terreno, digamos, libertario, y también hacer una acotación entre lo que es educación anarquista y pedagogía anarquista, ¿no? Digamos, un evento en una feria del libro, en donde se comparten cines, se comparten libros, se comparte comida, se comparten experiencias. Hay un espacio en donde existe socialización, se comparten conocimientos, se dialoga, se convive, se comparte información. Se está dando un proceso de educación anarquista, en donde se comparte, y en el caso ideal se debería de comunicar la cultura, pero no hay, en muchas de las veces no hay una intervención pedagógica. Esto quiere decir, no existe un plan estructurado con respecto a qué, para qué y por qué, pero argumentado desde una filosofía de la educación, o argumentado desde una teoría pedagógica que da razones del porqué de esa acción educativa. Entonces, clarificando un poco, ¿no? Porque sí es algo como que confunde. Una acción educativa es una serie de acciones que tienen cierto objetivo, que cierto plan, que cierto proceso que hay que seguir para alcanzar determinado proceso educativo, ¿no? Determinado objetivo educativo, más bien. Y por otra parte, la intervención pedagógica, esa intervención educativa tiene que estar fundamentada desde el por qué y para qué, ya sea, lo reitero, desde una filosofía de la educación, o desde una teoría pedagógica, o desde un posicionamiento teórico respecto a la pedagogía, ¿no? Digamos, es una mirada más elaborada, que implica un poquito más de chamba, pero que las dos son sumamente necesarias, ¿no? Hay que construir intervenciones educativas, hay que construir intervenciones pedagógicas. Un ejemplo más para clarificar esto. Una intervención educativa desde la concepción anarquista podría ser una obra de teatro. No sé, Tierra y Libertad de Ricardo Flores Magón, o una de Severino, más bien que analizan la obra de Severino Di Giovanni, o cualquier otro, quien más hacía obras, Pietro Gori. Luisa Mitchell también tiene un buen de obras, ¿no? Que habría que hacer esa labor historiográfica, porque muchos de sus textos no están traducidos al español, pero ya esa es otra película. Pero bueno, está la obra de teatro con sus objetivos, sus finalidades, pum pum, se lleva a la acción, hay un proceso de comunicación de la cultura, se desarrolla una concepción de mundo, se comunica su labor, se da la labor educativa, ¿no? En todo lo que implica. Pero ahora, ¿cómo volverle una intervención pedagógica esta obra de teatro? Podría ser, se me ocurre ahorita en dos grandes dimensiones. La primera, que hay un ciclo de obras de teatro que tengan toda una planeación para explicar la pedagogía anarquista, ¿no? Y en la primera cuentan qué es la anarquía, en la segunda ponen en práctica las propuestas de Bakunin, de Proudhon, etcétera, ¿no? Y en la tercera ya nos muestran cómo estas experiencias a lo largo de la historia, con la Ruche, con el orfanato de Sempelius, no sé cómo se pronuncia bien en francés, en la escuela moderna, etcétera, ¿no? O sea que hay una serie
de acciones que tengan coherencia y consecuencia con respecto a un objetivo. Ahí es una intervención pedagógica. O también podría ser en el aula, o no sé, aplicar este recurso del teatro como una herramienta pedagógica, pero que forme parte de todo un proceso que es más amplio, que, reitero, tiene que tener una formación, una argumentación más profunda, pero no por ello más valiosa que la intervención educativa. Así que a grandes rasgos, esta es la diferencia entre intervención educativa e intervención pedagógica. Pues bueno, antes de pasar a seguir comentando estas lecturas y adentrarnos un poco más en lo que implica o las condiciones contextuales que condicionan las intervenciones pedagógicas y pedagógicas, vamos con esta rolita del Paradoxus. Un saludo hasta España, que desafortunadamente las 3 veces que ha venido para acá, de este lado del continente, no he podido toparlo, ¿no? Por XY circunstancia, pero pues me quedo con las ganas. Esta rola se llama No me eduquéis y expresa acerca de una crítica a esta imposición con respecto a no respetar los intereses de las personas para vivir, construir su proceso de educación. Continuamos. Salud y acción. No me eduquéis, me siento bien así siendo yo mismo. Yo no quiero que me digan qué de hacer para ordenarme y mantenerme en equilibrio, pues prefiero, por extraño que les pueda parecer, la exageración terrible de las curvas del destino. Quiero sentir cerca mía la explosión de un llanto amigo y como en la Eucaristía dar mi sangre en un abrigo eterno, imperecedero por los siglos de los siglos. Quiero sentir en mis días un afán por el suicidio y de pronto despertar bien alegre y convencido de que la vida es el don que mejor me ha convenido. No me eduqué, pues tengo un camino delante para partirme la cara y poder aprender que la vida no es barata. No me eduqué, no necesito doctrinas, ni elogios, ni sanciones, pues prefiero tomar mis propias decisiones. Y sí, teniendo en cuenta el tiempo pasado, y sí, mirando lo que podría venir, no acierto a encontrarme conmigo. Dejad que el desorden se apiade de mí, dejad que el desorden se apiade de mí. Mi paz, mi sueño es que en base a mi albedrío pueda decidir qué tiene de bueno el mal y qué tiene de malo el bien. Sin más, para mí esto es la libertad. Sin más, para mí esto es la libertad. No me eduqué, pues tengo un camino delante para partirme la cara y poder aprender que la vida no es barata.
sanciones, pues prefiero sacar mis propias conclusiones. Continuamos después de haber escuchado esta bonita canción, bonita melodía, con este análisis de qué es una intervención educativa y una intervención pedagógica. Pues bueno, una vez que ya hicimos este acercamiento a qué es una intervención educativa y qué es una intervención pedagógica, hablar un poco de cómo afecta el contexto con respecto a la creación de una de estas dos acciones. El primer punto que quiero señalar es que cualquiera que sea el matiz de la intervención pedagógica, esta debe responder a una problemática social y por ende educativa. Por ejemplo, que no haya una conciencia con respecto al reciclado de la basura y que sea necesario un proceso continuo del por qué y para qué reciclar la basura. Ahí estás a hacer una intervención pedagógica, educativa, pero que responda a una problemática. O por ejemplo, ahorita ante la situación que estamos viviendo mundialmente de esta pandemia que se viene, pues las consecuencias más visibles de este sistema económico, que es la desigualdad con respecto a la creación, más bien al disfrute de la riqueza y propiamente dicho ya en la cuestión de la alimentación, se viene pues momentos muy muy complejos, ¿no? Que ahí podría ser o se podrían dar muchas intervenciones educativas o pedagógicas desde la pedagogía anarquista, ¿no? Como por ejemplo, pues crear esa conciencia del por qué es necesario organizarnos, ya no digamos en un sentido como el que proponía Murray Bookchin, ¿no? Que podría ser pues algo muy deseable que en los barrios se aplicara su municipalismo libertario a partir de las asambleas horizontales para atender a las problemáticas, etcétera, ¿no? Pero ya digamos en una acción más concreta, ¿cómo podríamos intervenir educativa o pedagógicamente con respecto al por qué hacer un huerto, ¿no? Un huerto comunitario, comunal. Por ejemplo, esto sería con respecto a una intervención educativa, sería nos organizamos, porque es necesario sembrar nuestros propios alimentos. Y en ese proceso se va tomando conciencia del por qué y para qué. Y una intervención pedagógica podría ser, antes de organizarnos, planear bien por qué, el para qué y darle una fundamentación y construir no solamente esa intervención de crear un huerto, sino podría ser hacer un ciclo de cine con la comunidad, poner panfletos, flyers, propaganda del por qué y para qué, repartir libros, o sea, ciertas acciones que desarrollen esa conciencia del por qué y para qué se está haciendo lo que se está haciendo. Entonces, ese es, digamos, una de las condicionantes que afectan a la condición del contexto, ¿no? Que responda a una problemática. La otra, que digamos es meramente ya más macro, que responde a una condición histórica, ¿no? ¿Cómo va influyendo el posicionamiento de vida imperante para que se vayan delimitando las líneas educativas, las líneas pedagógicas? Ya no solo hablemos del sistema institucional formal del sistema educativo, que sabemos que tiene una construcción a partir de sus planes y programas de estudios con ciertas finalidades, ¿no? Sino también de la educación no formal, del por qué se están desarrollando ese tipo de procesos culturales
y más aún lo que es más grave y lo menos visible, lo menos palpable, lo que pasa en la educación no formal, ¿no? En estas prácticas cotidianas, en donde hay toda una intencionalidad. Entonces, ¿cómo esto va determinando de que la gente vaya asumiendo un proceso de vida, un posicionamiento, ¿no? Entonces, ¿esto cómo influye para desarrollar nuestras intervenciones educativas y pedagógicas? Ya no solo una problemática, sino algo que quizás pueda considerarse no como un problema, sino algo normal, algo cotidiano. ¿Cómo cambiar ese chip, esa conciencia histórica con respecto al por qué estamos viviendo de esta forma y no podemos vivir de otra manera? Y eso requiere un proceso largo de vida, ¿no? Ya lo decía el compañero Kropotkin, para que este edificio se derrumbe no bastan 1000 kilos de explosivos, sino un cambio de conciencia cultural profundo, ¿no? Que ahí es el punto de lanza del quehacer de las pedagogías anarquistas, de las pedagogías anarquistas. Entonces, esas dos determinaciones están, y otra que quizás podría ser contextual, pero la podríamos ceñir a una cuestión técnica, no en el sentido peyorativo, sino que es necesaria una formación pedagógica para poder desarrollar estos procesos de manera más larga. Porque sí, si bien es muy importante conocer el objeto, digamos, qué es lo que se va a realizar o qué es lo que se va a intervenir con estas acciones, es necesario no solamente tener un conocimiento, sino saber compartir ese conocimiento. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de los huertos urbanos. No vale la pena solamente saber hacer un huerto urbano, saber qué es un huerto urbano y para qué, sino también lo importante dentro de las intervenciones, y ahí podría ser una distinción en intervención educativa y intervención pedagógica, ¿no? Es saber compartir ese conocimiento, y más aún desde una postura anarquista, porque no es lo mismo saber compartir desde cierto posicionamiento didáctico autoritario de lo tienes que hacer así y no te debes de equivocar, y además de ello cobro por este curso. Desde el posicionamiento anarquista es la cuestión colectiva, horizontal, y que sumada tiene que ser autogestionada, ¿no? Para cierto mundo, para cierto posicionamiento. Entonces ahí es la diferencia en la cuestión, digamos, de la técnica, que pone una línea delgada entre una intervención educativa a una intervención pedagógica. Pero reitero, las dos son muy necesarias. Las dos las tenemos que hacer, vaya. Pues bueno, vamos a otra rolita del Subverso, otro rapero cachay, weón. La rola se llama Hazte Peligroso y pues, nos incita a que nos salgamos peligrosos, peligrosas, y que hagamos de las pedagogías anarquistas una amenaza real. Salud y libertad, compañeros y compañeras. Subverso. El amor siempre ha sido la más peligrosa arma. No aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara. Y de mi pueblo quiso tambalear la dictadura. De chico vi la solidaridad en forma pura. Ollas comunes, barricadas, huelgas de hambre, manos enlazadas y niños contra el tanque. Larga jornada, juventudes milicianas, todos en la misma, hermano, compañero, camarada.
pero se fue Pinocho y todo se acabó. Muchos salieron de la pobreza, pero muchos no. La Concerta no cumplió con lo que prometió, y en el fondo a muchos la conciencia otra vez se les nubló. Yo nunca creí en sus promesas de alegría, porque vi cómo nos fueron transformando día tras día. Imperialismo cultural en nuestra mente, individualismo y sumisión en nuestra gente. Y hay una situación clarita: el gobierno es una pega de administración que los ricos licitan. Y si los pobres amenazan su ganancia, montan un montaje y mandan al perraje a la balanza. Pero debajo de la pena y el olvido, debajo de la choreza, debajo del oficio, debajo de la amargura y del arribismo, yo veo en ti la fuerza para enfrentar a tu enemigo. Hazte peligroso, hazte inteligente, alumbra tu mente y ayuda a tu gente. Busca soluciones colectivamente, nunca más te engrupas con los medios que te mienten. Hazte un rebelde con actitud humana, haz que se refleje en cada cosa cotidiana. Levanta la voz frente a cualquier injusticia, siembra más conciencia, piensa y organiza. Estamos en una guerra que nosotros no empezamos. Y odiamos la violencia, pero tampoco somos santos. Si nos atacan, los atacamos, pero hace falta que vengamos todos, porque este ejército loco de unos cuantos pocos necesita ya crecer para ser poderoso. No hago esta canción pa' que se sientan bien los convencidos, sino pa' que salgan a servir a sus vecinos. Y sí, servir es el concepto que quiso ocupar. Toda acción que hagamos debe ser útil para los demás. ¿De qué nos sirve repetir errores del pasado, tratando al pueblo como si fuera ganado? Muchos se cansaron, buscaron hacerla corta, pero el acelerado nunca ha preparado buena torta. Y yo no niego ni las balas ni las bombas, solo quiero ver en qué momento es el que más aportan, pa' que mis hermanos de clase no se sientan atacados, sino interpretados y envalentonados. Hay que sembrar, trabajar como hormigas y aguantar esas sanas ganas de adelantar la cinta. Hay que sacar de la tele a la vecina y sacar las consignas de la realidad misma. Ni vanguardista ni tampoco antipartido, porque no nos sirve estar dispersos por los siglos de los siglos. Sin organización no somos nada. Si el pueblo no hace política, los políticos mandan. Los ricos saben quién es su enemigo, aprenden desde chicos cómo engañarnos. Por eso digo, hay dos tipos de personas en esta tierra: los que están luchando y los que ni saben que hay una guerra. Si queréis cambiar algo, tenéis que hacerte peligroso, realmente peligroso. Educador popular y luchador incorruptible, esos son los guerreros que en este tiempo sirven. Hazte peligroso, hazte inteligente, alumbra tu mente y ayuda a tu gente. Busca soluciones colectivamente, nunca más te engrupas con los medios que te mienten. Hazte un rebelde con actitud humana, haz que se refleje en cada cosa cotidiana. Levanta la voz frente a cualquier injusticia, siembra más conciencia, piensa y organiza. Estamos en una guerra de unos pocos contra todo un pueblo. Y odiamos la violencia, pero tampoco vamos a someternos. Si nos maltratan nos defendemos, pero hace falta que luchemos todos, porque este mundo no lo cambiaremos si no es con todo nuestro amor y todo nuestro odio. El que vive como rebelde es peligroso, el que no tranza y no se vende es peligroso, el que no teme a la repre es peligroso, el que comparte lo que aprende es peligroso, el que apoya a sus hermanos es peligroso, el que organiza en su barrio es peligroso, el que politiza un espacio es peligroso, el que no escucha a los sectarios es peligroso, el que analiza una noticia es peligroso, el que no acepta la injusticia es peligroso, el que no engaña a su pueblo es peligroso, el que vive sin tener dueño es... Aquí regresamos a este podcast que intenta hacer un acercamiento al concepto de intervención educativa y intervención pedagógica. Pues bueno, ahora en esta parte del podcast vamos a intentar responder a la pregunta: ¿y en dónde? ¿En dónde realizar estas intervenciones? Aquí es una decisión que la dejamos a consideración suya, ¿no? Muchos de nosotros, nosotras, venimos a este curso con ciertos intereses, ciertas problemáticas ya muy concretas, ¿no? Ya sea algunas de ustedes son profesores, profesoras, son investigadores, investigadoras, quieren aplicar la pedagogía anarquista a su disciplina, a su ciencia, digamos a la cuestión meramente áulica, institucional, que aquí ya sería otro debate, ¿no? Si es posible llevar a la práctica
este tipo de posicionamientos, eso se lo dejo ya a decisión muy personal. Pero por otra parte puede haber quien quiera trabajar de manera popular, ¿no? Antiautoritariamente, en los barrios, en su familia, su manada, con su grupo de afinidad, en su comunidad, no sé, o que esté en esto de la cuestión de la tecnología. Hay muchos espacios en donde construir acciones educativas, acciones pedagógicas, que pueden tomar las formas más diversas, ¿no? Como ya en algunos de los videos se dijo, ¿no? Puede tomar la forma de una planeación educativa, una técnica, una estrategia, un círculo de estudios, obras de teatro, programas por internet, círculos en el barrio, radios comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que va a ser ya decisión de cada quien y de las necesidades de cada quien, de nuestra circunstancia y de nuestro contexto, decidir qué vamos a hacer, ¿no? Pero aquí quiero matizar algunas cosas. Que digamos que el espacio que más, más bien se menciona, ¿no? Dentro del imaginario colectivo se cree que la escuela es el único espacio que educa. Pues no, como ya muchos y muchas lo sabemos, la familia, los medios de comunicación, la música, los comerciales, toda la información que día con día nos enfrentamos a ella, está haciendo un papel educativo, que claro que es intencionado, no es que se da así pues, por obra del destino, no es así que el transporte colectivo vaya súper, bueno, aquí en México va súper lleno a ciertas horas, ¿no? Sobre todo a las horas en que la banda se dispone a trabajar las mañanas o cuando regresan las tardes. Eso no es de gratis, sino hay una intencionalidad. Estamos actuando formas de vivir, ¿no? No es intencional los programas de la televisión abierta, no es intencional los espacios físicos, cómo están desarrollados, las urbes, nada de eso es ¿cómo se llama? Obra de la casualidad, sino hay ciertos lineamientos del espacio-tiempo, hay ciertos lineamientos ético-políticos, hay ciertos lineamientos, hay toda una intencionalidad de mundo que obviamente quieren que nosotros actuemos para seguir reproduciendo el status quo, una lógica de vida. Pero bueno, estos espacios físicos que determinan las formas de cómo vamos a hacer nuestras intervenciones, además de que son espacios que nos condicionan, también son espacios de posibilidad. Es decir, dentro de nuestra familia o manada o grupo o colectivo, como le llamemos, ahí puede ser un espacio para hacer una intervención educativa, una intervención pedagógica. La escuela quizás puede ser otro espacio, ¿no? Que es un debatísimo, porque no nos podemos quedar ya con frases hechas de que la educación anarquista tiene que darse por fuera de las instituciones. Sí y no. Hay que complejizar un poco más eso, ¿no? No hay que seguir reproduciendo nuestro mismo discurso, sino hay que complejizarlo. Pero eso ya es otra película, lo voy a reiterar. Ese es un espacio donde se puede realizar una intervención, ¿no? En los medios de comunicación, ¿por qué no hacer nuestros propios medios, nuestras propias alternativas dentro de las que se asumen como alternativas? Ahí es un espacio para hacer intervención educativa, pedagógica. El barrio es otro espacio donde estas intervenciones son necesarias. Pues muchas partes, hasta estaría muy chido hacer un videojuego en donde se pueda explicar que las y los peques o los no tan peques
que nos laten los videojuegos, podamos, no sé, conspirar y organizar una revuelta social, ¿no? Con ciertas fases, pero etcétera. Eso es una locura que por ahí traigo atravesada. O hacer novelas que cuenten, porque muchas veces la literatura anarquista está muy teórica y que a la banda que no adelante como tanto teorizar, si no quiere unas lecturas más de carácter de una novela, pues estaría chido que se rifaran, ¿no? Pues hay muchos espacios en donde que cada quien, a partir de su imaginación, de sus posibilidades, de sus necesidades, es donde podemos accionar. Pues bueno, dejamos con la siguiente canción, que es una canción de una cantautora española, Lua. Seguramente muchos la topan, muchos va a ser su primera vez que la topan. Y esta rola se llama Jaula de Cristal, que nos incita a romper esta cotidianidad y a construir estos espacios de vida anarquizados. Un saludo a la compañera hasta donde quiera que esté, rifada acá cuando vino a México. Fuimos a uno de sus recitales, de sus conciertos en el Auditorio Che Guevara, en el Chantiolín. Se rifó. Saludos. Salud y acción. Regresamos. Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar, va a empezar de nuevo a caminar. La lluvia que todo lo renueva, la realidad no la altera. Y déjame que cuente las hostias sin piedad, el maltrato psicológico, el afán por machacar, en un mundo donde hay arena y sal. Deja que recorra cada rincón, pero esta vez que sea de tu cuerpo. Rompamos la censura y el pecado, y a recuperar lo que nos han quitado. Si nos quitan un espacio, volveremos a abrir más. Si nos reprimen, nos volveremos a levantar. Si nos encarcelan, las rejas no nos pararán. En esta jaula de cristal, donde se mezcla arena y sal. Déjame que te cuente, las horas pasan inertes y las ganas de cambiar inciden en la
Regresamos aquí al podcast, que es una intervención educativa, que es una intervención pedagógica. Pues ya el último segmento de este podcast. Ya para resumir lo que se ha venido diciendo en este tiempo que ya se hizo un poco largo y quizás ya, es como ya estuvo, ya cállate, ya, ¿no? Pero pues ya vamos a resumir de manera ya sintética. A partir de este autor Touriñán, una intervención educativa es una acción intencionada para alcanzar un objetivo educativo que está compuesto por varias acciones o una acción. Y una intervención pedagógica también es una acción o un conjunto de acciones intencionadas que se desarrollan dentro de un plan del por qué y para qué de los fines educativos. Es decir, es una argumentación teórica del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo para alcanzar ciertos fines. Así pues, lo que diferencia a una intervención educativa a una intervención pedagógica en estricto sentido sería una planeación más profunda, más amplia, que una intervención pedagógica requiere de un proceso más largo que una intervención educativa, pero que las dos son necesarias dentro del movimiento anarquista. No hay por qué darle un peso mayor a otra, sino que tienen que ir de la mano para potenciar este otro tipo de educación, este otro mundo posible. Y que estos dos tipos de intervenciones, la educativa como esta acción, que digamos es un poco más pragmática, si así se le quiere ver, que la pedagógica, que es un poco más reflexionada, están condicionadas por tres aspectos, ¿no? El primero, que ya lo mencionamos, que debe responder a una problemática propia de nuestro contexto o de nuestra persona, y que debe estar en respuesta a esa problemática. La segunda, a la condición más macro, ¿no? Que sí, las problemáticas pues pueden ser micro o macro sociales, pero están condicionadas por una filosofía de la historia, es decir, por qué posicionamiento de mundo se está asumiendo, que muchas de estas formas de actuar o maneras de ser no son conscientes de que son unas problemáticas, ¿no? O sea, están tan normalizadas que no las vemos como un problema. Es una de las condicionantes que determinan nuestras acciones, nuestras intervenciones. Y finalmente, la cuestión técnica, en el sentido del saber comunicar tal o cual conocimiento, ya que no es lo mismo saber determinado aspecto de la cultura, determinado conocimiento, que a saber comunicarlo. Y que estas intervenciones, ¿en dónde se pueden hacer? Ya lo vimos, que hay un sinfín de escenarios en donde pueden realizarse, como la familia, la escuela, el barrio, el grupo de afinidad, la colectiva, el colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde se puede accionar y que pueden tomar las formas más diversas. Obras de teatro, círculos de estudio, pues no sé, se me ocurren un buen de cosas que ya sería redundar en algo que dijimos, ¿no? Pero que más o menos en ese sentido es lo que es una intervención educativa, lo que es una intervención pedagógica, las características más esenciales. Y pues nada, que ya queda en nuestra imaginación, en nuestra fuerza, en nuestras posibilidades, llevarlas a la acción. Y que ya en la siguiente elección es como ya darle un cierre a este curso. Y pues qué chido que
que quien esté escuchando este video pues haya llegado hasta acá, porque eso implica un esfuerzo, una dedicación, muchas cosas que la neta está chido que estemos haciendo esto, porque pues viene de conjunto, no solo de La Pizarra Negra, sino pues es desde La Pizarra Negra, pero con todos ustedes, ¿no? Y no es una cuestión vertical, sino es una construcción colectiva del conocimiento. Y pues los dejamos con esta canción, una canción muy, seguramente ya pues, toda la banda lo topa, ¿no? Al Escorbuto, banda española de punk, una de las bandas pues más rifadas. La canción es Cuidado, y les avisamos o os avisamos, somos los mismos y las mismas que cuando empezamos. Viva la anarquía, muerta al Estado. Salud y acción, La Pizarra Negra. Ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Creéis que todo tiene un límite, así estáis todos limitados. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, velamos, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, velamos, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, velamos, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante